Dios les bendiga. Vamos a comenzar en esta mañana nuestro culto para la gloria del Señor y vamos a tener un momento de oración. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es extraordinaria y por la gracia de Cristo nosotros estamos acá en esta mañana. Permite, Padre, que en esta mañana nosotros podamos alabarte, podamos honrarte, glorificarte. Y también, Señor, que tú, por medio de tu Espíritu, doblegues nuestros corazones y nos lleves al arrepentimiento, a la fe, a la obediencia, a la consagración a ti, Señor. Que todo cuanto nosotros hagamos y digamos sea para tu gloria, Dios, y que tu iglesia, Padre, pueda ser edificada. Perdona todas nuestras faltas, Señor, por amor de Jesús. Amén. Vamos a invitar al grupo de alabanza que venga acá y que nos dirige en la adoración. Buenos días, hermanos. Espero que todos hayan tenido una semana que me están quitando las cosas. Una semana muy bonita, que hayan tenido hayan sentido la presencia del Señor y sus maravillas. Esta semana, como ya sabemos, lo tenemos a nuestro pastor José con nosotros. El hermano Jorge Neto va a estar predicando. El pastor está en Ohio, en Wisconsin, donde vive su hija y es la graduación de su nieto. Entonces está por allá celebrando con ellos y recibiendo unas merecidas vacaciones. Entonces, qué bueno por él. Entonces, esta mañana vamos igual a compartir la palabra del Señor, a adorar al Señor con todas nuestras fuerzas y estar aquí para Él. Entonces, por favor, nos ponemos de pie y empezamos a cantar Más grande de lo que imagino.
Bueno, hermanos, seguimos cantando y adorando a nuestro Señor. Esta canción que es ahora, vamos a cantar ahora, es una canción nueva para nosotros, pero esperemos que Dios nos ayude a cantarla bien, a adorar en su nombre. Y es una canción que es muy linda y le pide al Señor que nos enseñe a ser más como Él. Entonces, todos queremos eso, espero. Entonces, vamos a adorar a nuestro Señor. Enséñame a mirar, Señor, como haces tú. Enséñame a pensar, Señor, como haces tú. Enséñame, Señor, a caminar así. Enséñame, Señor, a discernir así. Enséñame a amar, Señor, como haces tú. Enséñame, Señor, a vivir como tú. Enséñame, Señor, a perdonar así. Enséñame, Señor, a imitarte así. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Enséñame, Señor, a recibir de ti. Enséñame, Señor, a depender de ti. Enséñame, Señor, a comprender tu amor. Enséñame, Señor, a parecerme a ti. Yo sé que tú eres el camino. Enséñame, Señor. Tú eres el divino. Enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar. Yo sé que tú eres el camino, enséñame, Señor. Tú eres el divino, enséñame, Señor, enséñame. Enséñame a amar como fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de su gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre.
Gracias, hermanos, por estar acá en esta mañana. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en la mañana de hoy. Vamos a tener la lectura de la palabra de Dios en la mañana de hoy, que se encuentra en el Salmo número 85. Salmo 85, ahí tienen en sus Biblias, es la página 597. Les invito, por favor, en muestra de reverencia a nuestro Dios, ponernos en pie para leer la palabra de Dios, que se encuentra en el Salmo número 85, un salmo extraordinario, muy bonito, muy hermoso. Dice así la palabra del Señor: Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado, retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está su salvación para los que le temen, para que more su gloria entre su tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado. La justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará sus frutos. Y vamos a repetir todos juntos este último versículo, el versículo número 13, que dice así: La justicia irá delante de él, y él pondrá por camino sus pasos. Padre, gracias por esta mañana hermosa. Gracias por las alabanzas. Gracias por tu palabra que ha sido leída, porque ella es una muestra clara de la obra que tú has hecho en favor nuestro, una obra inmerecida. Pero tu amor es tan grande que ha sido derramado, Dios, en la cruz a través del sacrificio de Jesucristo. Y tu sangre hoy nos limpia de una conciencia culpable delante de ti. Bendice a tu pueblo, Señor. Guía a tu pueblo a tu conocimiento, a la obediencia, al crecimiento en cuanto a la fe, para hacer tu obra siempre, Señor. Bendice esta comunidad. Cuídanos, oh Dios. Provee para cada una de nuestras necesidades. Vivimos tiempos difíciles, pero sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Haz que nuestras preocupaciones descansen, Señor, sobre ti, sabiendo de que tú obrarás conforme a tu voluntad, la cual va a ser siempre agradable y perfecta en favor de tu pueblo. Permite que nosotros también estemos dispuestos a aceptar cualquiera que sea tu voluntad. En especial te pedimos que bendigas al pastor José, a su esposa Gladys, a su familia en este viaje que están realizando. Que tú también les uses a ellos con poder donde están. Que ellos puedan, Padre, dar testimonio de ti. Y que personas que no te conozcan puedan venir a tu conocimiento, Dios. Permite que puedan ellos también regresar con bien y estar pronto con nosotros acá. Bendice también a las visitas que hemos tenido en el día de hoy. Bendice también sus familias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, ahora vamos a... Los niños van a pasar con la hermana Mayelín a la clase. La hermana Mayelín va a estar hoy, en la mañana de hoy, compartiendo la clase. Qué bueno. Bueno, en la mañana de hoy nosotros le hemos puesto por título a la meditación de la palabra de Dios
4 claves para mantener la unidad. 4 claves para mantener la unidad. Y hemos basado nuestra meditación en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 13, versículos del 1 al 17. Es una escena muy interesante que formó parte del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo y que nos deja al menos 4 claves fundamentales para mantener la unidad. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así Juan capítulo 13, versículo del 1 al 5. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla la ciñó y puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos las gracias por esta mañana nuevamente. En esta hora te pedimos perdón por nuestros pecados y te suplicamos que conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, hables tú, Señor. Tu palabra sea expuesta con claridad, con poder, para que tu nombre sea glorificado y tu pueblo, Señor, sea edificado. En el nombre de Jesús, amén. Unos días antes de esta escena interesante, Jesús había entrado en Jerusalén. Esto fue antes de la fiesta de las Pascuas. Y había sido recibido como un rey, aclamado, victorioso. Las personas gritaban y decían, gloria a Dios en las alturas, ¿verdad? Hosana al Hijo de David, que significa Dios salve ahora. Había sido recibido con mucho amor y al mismo tiempo con mucha esperanza. Pero poco tiempo después de esto, Jesús se encontraba en una pequeña habitación. Se encontraba en un lugar reunido con todos sus discípulos. Y justamente ahí, con el círculo más íntimo, con las personas más amadas, las personas más confiables, él tenía que transmitirle una información muy importante. Resulta que él sabía que le quedaba poco tiempo en este mundo. Él sabía que pocas horas más tarde él iría precisamente a la cruz. Iría a ser sacrificado. Sabía que le quedaba poco tiempo. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si sabes que te queda poco tiempo de vida? Que ya no vas a estar mucho más tiempo acá con los tuyos, con las personas más importantes. Que no vas a poder seguir asesorándolas, que no vas a poder seguir guiándolas de la mano. Y sabes sobre todas las cosas que ellos no están preparados para seguir sin ti. ¿Qué harías tú? ¿Qué le dirías tú? Bueno, nuestro Señor Jesucristo toma una decisión muy importante. Decide enseñarles acerca de la importancia de mantener la unidad en la iglesia. Porque yo quiero que tú sepas que una iglesia que tiene doctrina, conocimiento bíblico puro, a lo que nosotros llamamos doctrina, en nuestra iglesia predicamos la palabra tal cual está, porque creemos que la palabra tiene vida y tiene poder para transformar. No disfrazamos la palabra, no la acomodamos. Nosotros tratamos de ser fiel a la exposición de la palabra tal cual. Pero una iglesia que tiene este valor, esta gracia, que tiene incluso talento, como lo que hemos visto ahora mismo, nuestros hermanos cantando, alabando a Dios, guiando a la congregación, sirviendo o haciendo cualquier cosa que Dios le mande hacer en la congregación, que incluso cuente con dones como tenía la iglesia de Corintios, que haga muchas actividades como la que vamos a realizar en la mañana de hoy cuando se acaba el culto acá en la cancha con la iglesia americana, pero que no practica la unidad como Dios manda, esta iglesia ineludiblemente va a debilitarse. Por eso en la mañana de hoy nosotros vamos a aprender 4 claves para mantener la unidad. Y la primera de estas claves es esta: saber quién eres.
Y esta pregunta es muy importante, o esta afirmación es muy importante, porque nadie puede hacer algo si no sabe quién es en primer lugar. Y vamos a ver lo que nos enseña la palabra de Dios. Yo les invito a mantener el Evangelio de Juan abierto, capítulo 13, versículo número 3. Yo voy a estar leyendo la Reina Valera de 60. Ustedes tienen ahí la nueva versión, la Biblia de las Américas. Pueden guiarse por acá por la pantalla, o pueden simplemente leerlo de sus Biblias. Dice la Biblia: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de Dios y que a Dios iba. Y yo puse en mayúscula la palabra sabiendo, porque Jesús sabía algo que los demás no sabían. Jesús conocía perfectamente quién era. Dice la Biblia que Jesús sabía, ¿qué cosa en primer lugar? Que Dios le había dado todas las cosas en sus manos. ¿Qué significa esto? Que Jesús tenía todo el poder, todo el control, que lo conocía todo, que estaba en todo lugar, ¿verdad? Jesús sabía perfectamente por qué estaba ahí, qué tenía que hacer y por qué tenía que ir a la cruz. Además, Jesús sabía que había venido el Padre y que al Padre iba. Jesús sabía perfectamente quién era, de dónde venía, a dónde iba, con qué contaba. Conocía perfectamente su identidad. La pregunta es en esta mañana para ti y para mí: ¿sabes tú quién eres? Porque no basta con saber que tú te llamas Juan Pérez, o que te llamas Miguel Ángel, o que te llamas Sofía, que eres hijo de fulano, de mengano, que naciste en tal lugar y que hoy vives aquí y que te graduaste en tal carrera, o que desempeñas tal labor en tal empresa. Eso no es suficiente. La identidad va mucho más allá. La pregunta es: ¿sabes tú quién eres? Yo quiero que tú sepas que nosotros enfrentamos hoy una gran pandemia. Una pandemia más grande incluso que COVID. Yo recuerdo cuando COVID, muchas personas murieron. Nosotros tuvimos la bendición y la oportunidad de atender a muchas personas en ese contexto, en nuestra natal tierra de Cuba. Tuvimos muchos pacientes, muchos, y muchos incluso morían. Pero Dios nos dio la gran bendición de, en ese contexto tan difícil, poder proclamar la esperanza y la salvación de Cristo. Y nosotros pudimos hablar y muchas personas pudieron conocer al Señor. Pero yo quiero que tú sepas que nosotros enfrentamos una pandemia peor que esa, porque abarca más cantidad de personas, es más universal y hace que las personas vayan camino a un destino eterno en el infierno. Y es precisamente la pandemia de la falta de identidad, de la crisis de identidad. Vamos a ver si no. Aquí está, la crisis de identidad. La gente refleja la crisis de identidad en las redes sociales. Cuando uno ve las redes sociales se da cuenta que las personas tratan de aparentar lo que no son. Se hacen Photoshop, cambian su rostro, se ponen vestidos que nunca, o ropa que nunca han podido comprar ni tener y que aspiran tener. Se hacen fotos, muchas veces ya en inteligencia artificial, ya ni en Photoshop, en determinados lugares que nunca han podido estar, al lado de autos, de casas, aparentando lo que no son. Mucha gente incluso confunde su propia identidad de género. Hombres que se consideran mujeres, mujeres que se consideran hombres, personas que se consideran incluso animales. Hoy tenemos a los Terians. Realmente nos damos cuenta de que hay una crisis de identidad tremenda. Las personas tratan de vivir de las apariencias, tratan de ganar el favor y la buena opinión de los demás, y importándoles para nada lo que piensan de sí mismos o lo que realmente les hace falta. Esto no es más que una falta de identidad. Esto demuestra el vacío tan grande que tiene el ser humano. En la clase de esta mañana, cuando hablamos acerca de que Dios nos llamó a ser pacificadores, los que estuvieron en la clase recuerdan, una de las cosas que vimos fue que el ser humano tiene un hueco tan grande en su corazón que solamente puede ser llenado con Dios. Nada puede llenar el vacío tan grande que tiene el corazón de Dios. Un hombre que no tiene a Dios en su corazón está vacío. Hay un dicho muy interesante que nosotros decíamos en nuestra tierra, que dice: el que tiene a Cristo y algo más, no tiene más que aquel que solamente tiene a Cristo.
Cristo es suficiente para llenar el vacío que tiene el ser humano. Y si el ser humano no tiene a Cristo, va a tener una crisis de identidad y está en rojo. Y se va a confundir y va a demostrar que realmente su vida es insatisfactoria. Recuerda esto, hay un dicho que dice: dime de qué presumes y te diré de qué careces. La persona que habla mucho, que hace mucha bulla, muchas veces lo que está demostrando es la carencia interna que tiene. Escucha bien esto que te voy a decir. El que sabe quién es no necesita aparentar nada. No necesita demostrar superioridad. No necesita competir, porque tiene clara su identidad. Porque sabe lo que vale. Sabe, como Jesús, de dónde viene, a dónde va, y sabe además con qué cuenta. Vuelvo a preguntarle en esta mañana: ¿sabes tú quién eres? Para tú poder cumplir un rol que glorifique a Dios, que mantenga la unidad en la iglesia, tienes que tener clara tu identidad. Jesús vivía seguro de quién era. Él en ningún momento trató de impresionar a nadie. Él tenía clara su identidad. Juan capítulo 14, versículo número 6, casi todos lo conocemos. Juan 14, 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Y Jesús está diciendo: esta es mi identidad. Yo soy el que los conecta con Dios, porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo soy el camino, yo soy la carretera, yo soy el transporte, yo soy la vía que los puede conectar con Dios. Pero no solamente yo soy el medio que los lleva a Dios, yo soy también el estilo de vida que la iglesia debe imitar. Ustedes deben parecerse a mí. Ustedes deben pensar y deben actuar como yo actúo. Es lo que está diciendo Jesús. Y además está diciendo: yo soy la verdad. Hoy vivimos en el mundo del relativismo. Todo es relativo. La verdad es relativo. La gente le llama hoy en día, a lo bueno le llama malo. A lo malo le llama bueno. A lo dulce le llama amargo y a lo amargo le llama dulce. Es increíble. El hombre, por la crisis de identidad, ha distorsionado completamente su realidad. Tiene un trastorno realmente del pensamiento, un trastorno de la coordinación, por culpa del pecado. Pecado es una enfermedad que acaba con el ser humano. Jesús es la verdad. La verdad no es relativa, hermano, la verdad es absoluta, y es Jesús, es su palabra. Si usted quiere realmente encontrar una respuesta coherente y verdadera, quizás no sea la que a usted le guste, quizás la respuesta que usted quiere escuchar no es la que va a encontrar en la palabra de Dios, pero es la verdad. Búsquenla en la palabra de Dios, porque Jesús es la verdad, es la vida. Jesús nos da vida a nosotros. Dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida. Para que cuando nosotros nos vayamos de este mundo y entremos a la presencia de Dios, porque aquí todo el mundo un día se va a morir, nadie se va a quedar para la semilla, nadie va a volver nuevamente a nacer, todo el mundo se va a morir. Dice la palabra que está constituido para los hombres, que venga la muerte y después el juicio. Todo el mundo va a tener que enfrentarse delante de Dios, hayas creído o no hayas creído en Dios. La persona que cree que no va a pasar esto porque no cree en Dios, se va a tener que enfrentar a esta realidad que es ineludible. Cristo vino para darnos vida, para prepararnos para ese momento si nosotros creemos en Él. Nadie puede ir al Padre, nadie puede obtener la bendición de Dios si no es a través de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 10 también nos habla acerca de la identidad de Jesús. Dice la palabra de Dios, versículo número 9, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Colosas: porque en Él, ¿en quién? En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Cuando yo leo este versículo, yo realmente me emociono, porque esto demuestra el gran poder que tenía nuestro Señor, que tiene nuestro Señor Jesucristo. En Él habita corporalmente. Esto significa que Cristo posee todos y cada uno de los atributos de Dios. En Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, de la deidad. Cristo sabía quién era. Y vosotros, refiriéndose a quién, a la iglesia de Cristo, a los que hemos creído en Él,
a esta iglesia, dice, estáis ¿qué? Completos en Él. Por eso el que tiene a Cristo y algo más no tiene más que aquel que solo tiene a Cristo. Porque Cristo nos hace suficiente, nos hace completo. No tenemos ningún defecto, no tenemos ningún problema porque Cristo simplemente nos completa. Dice la Biblia que aquel que comenzó la buena obra y nosotros la perfeccionará hasta el fin. ¿Quién? Cristo comenzó la buena obra. Por eso es que nosotros podemos estar completos en Él, que es la cabeza, dice la Biblia, ¿de qué? De todo principado y potestad. Está al frente de todo. Tiene todo el poder, tiene todo el dominio. Todo se sujeta a Él. Dice la palabra de Dios que delante de Él se doblará toda rodilla. El libro de Filipenses capítulo 2. De los que están en los cielos y debajo de la tierra. Y toda lengua, ¿qué dice la Biblia? Confesará que Jesucristo, ¿qué cosa? Es el Señor, para gloria del Dios Padre. Veamos qué pensaba Pablo de sí mismo. El apóstol Pablo. Interesante cuando uno lee las cartas del apóstol Pablo, sobre todo la carta de Gálatas, en el año 49 aproximadamente después de Cristo, él escribe a los Gálatas y les dice, yo soy el apóstol de los gentiles, como Pedro es el apóstol de los judíos. O sea, él se autodenominaba según su identidad como un apóstol, un hombre llamado por Dios especialmente para ministrar particularmente al pueblo gentil, aquellos que no pertenecían a la nación de Israel, que no tenían la sangre israelita. Y Pedro se ocuparía entonces de ministrar a los judíos. Pero en el año 56 después de Cristo, es decir, 7 años más tarde, miren qué interesante, le escribe a los corintios y les dice, yo soy el más insignificante de los apóstoles. Ya no está diciendo, yo soy el apóstol fulano y Mengano es el apóstol y Pedro es el apóstol de acá, de estos grupos. Está diciendo, yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. Ni siquiera debería llamarme apóstol, porque soy como un abortivo. Su criterio, por lo menos, cambió, ¿verdad? En el año 61, después de Cristo, 5 años más tarde, le escribe a los Efesios y le dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Miren cómo él va autoevaluándose a sí mismo. Y lo más interesante de todo es en el año 65, después de Cristo, cuando le escribe a Timoteo, la primera carta a Timoteo, le dice a Timoteo, al joven pastor Timoteo, yo soy el más grande de todos los pecadores. ¿Qué nos enseña Pablo en las Escrituras en relación a su identidad? Que mientras más crecía espiritualmente, mientras más se desarrollaba en su comunión con Dios, más humilde se volvía y mejor se conocía y se definía a sí mismo como un pecador salvado por pura gracia. La pregunta es la siguiente, ¿sabes tú quién eres? ¿Ya tú sabes a estas alturas quién tú eres? Bueno, Dios quiera que como Pablo, tú y yo lleguemos a reconocernos que Dios es santo, que Dios es nuestro creador, que nosotros estamos enfermos por culpa del pecado y que el pecado nos condena a la muerte y que todo cuanto nosotros podemos lograr en esta vida es gracias a nuestra fe en Jesucristo, al arrepentimiento nuestro de nuestros pecados y a la obediencia a la palabra de Dios. Y todo cuanto logramos hacer es para su gloria y para su honra. Dios quiera que como Pablo, tú y yo nos consideremos en esta mañana pecadores salvados por la gracia de Cristo. Yo quisiera que en esta mañana cada uno de nosotros nos llevemos esta frase en la mente. Soy un pecador salvado por pura gracia. Y si nos lo podemos repetir todo, pues sería mejor aún. Vamos a repetirlo todo. Soy un pecador salvado por pura gracia. ¿Salvado de qué? ¿Salvado de qué? Salvado del pecado y sus consecuencias. Dice la palabra que la paga del pecado, ¿qué cosa es? La muerte. ¿Y quién pecó? Todos pecaron. ¿Salvado de qué? De la condenación eterna, a vivir eternamente en el infierno, en un lugar terrible. ¿Salvado de qué? De este lado del cielo. Salvado de no vivir bajo el amparo de Dios, bajo el abrigo del Altísimo. Qué bonito el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salvado de no vivir bajo el amparo de nuestro pastor que es Jesucristo, que es Dios, nada nos faltará.
Dice que en lugares de delicados pastos nos hará descansar y junto a agua de reposo nos pastoreará. Y la última parte de este salmo a mí me encanta, porque dice, ciertamente el bien y la misericordia nos seguirá, ¿qué? Todos los días de mi vida. De este lado del cielo estamos salvados de no contar con la ayuda de Jesucristo. Es un infierno realmente vivir en esta tierra si no tenemos la esperanza de que Cristo nos acompaña, de que el Espíritu Santo transforma nuestras vidas, de que por difícil que sea la circunstancia y por hostil que sea el camino, Dios está de nuestro lado y siempre va a proveer. Y no va a venir a nuestra vida algo que nosotros no podamos soportar, porque así Él lo ha prometido. Y lo más maravilloso de todo, dice la palabra, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni principado, ni potestad, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que hemos sido librados de eso. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, en primer lugar hemos visto la primera clave, saber quién eres. El que conoce su identidad en Cristo no necesita aparentar. Puede vivir en humildad y puede vivir en unidad. Pasemos a la segunda clave. Humillarte para servir a tus hermanos. Humillarte para servir a tus hermanos. Y esta clave es muy interesante. Vayamos al versículo número 4, versículo número 5 de nuestro texto base de Juan capítulo 13. Dice así la palabra de Dios. Pero yo quiero que ustedes se imaginen esta escena. El Señor está sentado en la mesa con sus discípulos. ¿Quién sabe de qué estaban conversando? ¿Verdad? Compartiendo los alimentos porque estaban cenando. Y de un momento a otro, el Señor sabe que le queda poco tiempo y que tiene que enseñarles algo importante para que les quede bien claro. Y dice la Biblia que se levantó de la mesa. Yo me imagino que esto ha llamado la atención de todos, ¿no? Ahí en aquella habitación. Se quitó su manto, lo puso quizás en la mesa, en algún lugar. Tomando una toalla, se la ciñó, o sea, se la amarró. Y puso agua en un lebrillo. Un lebrillo es como una palangana, es como un balde. Puso agua ahí y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Y para poder entender esta escena es importante que nosotros comprendamos el contexto sociocultural y estructural de la época. Jerusalén no es como la ciudad de Memphis o cualquier otra ciudad acá de Estados Unidos o de otro país del mundo, donde las calles están pavimentadas, donde no hay polvo prácticamente. Jerusalén no estaba pavimentado, estaba lleno de tierra, estaba lleno de polvo, de piedras. En Jerusalén no se ponía la basura como aquí en bolsas plásticas o en potes organizados, ¿no? Para que no haya putrefacción. Allá en Jerusalén las personas botaban la basura a la calle. En Jerusalén los animales caminaban con las personas, deambulaban. Y ahí ellos pues exponían todas sus necesidades fisiológicas, sus excrementos y demás. Aquí no ocurre eso. Aquí están en un lugar apartados. Y esto nos indica que cada vez que una persona en Jerusalén salía a la calle, se ensuciaba y estaba expuesto a la infección. Por esta razón, cuando regresaban a las casas, era costumbre que se lavasen los pies antes de entrar a la casa. Todavía esta costumbre se conserva en muchos países, sobre todo de esa zona medio oriental. Lo cierto es que para realizar esta actividad, generalmente lo hacían las personas que tenían menor categoría en la casa. Aquellas personas que, por ejemplo, digamos esclavos, pero no cualquier esclavo, el de menor categoría. La persona de mayor categoría en la casa, de mayor estándar, esa persona no realizaba esta labor. Sin embargo, aquí vemos a la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el que mayor autoridad tiene en aquella habitación y en todas partes del mundo, el que mayor rango tiene en aquella habitación, que se levanta de la mesa, agarra una toalla, toma un lebrillo y comienza a lavarle los pies a los discípulos. Y esto es algo contradictorio para nosotros los seres humanos, pero no para Dios, no para Cristo, porque Él tenía clara su identidad y sabía lo que tenía que hacer, sabía que iba a servir humildemente a la necesidad de los hermanos. Sabía que los hermanos tenían los pies sucios y a nadie se le había ocurrido en aquella habitación hacer lo que Cristo hizo.
No lo hizo Pedro, no lo hizo Andrés, no lo hizo Juan, no lo hizo nadie. ¿Verdad? Nadie se le ocurrió hacer. Por eso es que Jesús motiva la unidad tomando la iniciativa en cuanto al servicio. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a humillarnos para servir a nuestros hermanos, como Cristo lo hizo. Jesús no esperó que la unidad se diera de manera espontánea. ¿Qué hizo Cristo? La provocó, ¿verdad? La indujo. La unidad no nace del orgullo. La unidad nace de la humildad. Y esa es otra idea clave que nosotros debemos llevarnos en esta mañana. La unidad verdadera no nace del orgullo, porque Dios resiste a los soberbios. Los rechaza, dice la palabra, el mismo libro de Santiago que vimos esta mañana, y bendice, da gracias al que es humilde. La unidad no nace del orgullo, nace de la humildad. Este era un grupo muy desigual. Ahí habían esclavos, ahí habían amos, ahí había un celote, que era Simón, que era un nacionalista judío, que era una persona extrema. Ahí había un publicano, que era Mateo, cobrador de impuestos, que la gente odiaba porque trabajaba para el gobierno romano. Ahí habían pescadores, habían personas de diferentes estratos sociales, como está formada la iglesia de hoy. Pero en ningún momento Cristo quiso que todos fueran iguales. Cristo no hizo que ellos fueran iguales, no perseguía que fueran iguales. Cristo perseguía que en su desigualdad estuvieran ¿qué? Unidos. Y es lo mismo que pasa en la iglesia de hoy. Todo el mundo no puede ser cabeza, no puede ser ojo, no puede ser oído, no puede ser dedo. La iglesia es un cuerpo que tiene diferentes miembros. Y todos los miembros tienen en común la unidad en Cristo. Y es lo que Él está enseñando. Esta unidad tiene que darse cuando se manifiesta la humildad. Marcos capítulo 10, versículo número 45. Miren qué interesante. Dice la Biblia: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Cristo no vino a este mundo para recibir pleitesía, para recibir el servicio como un rey, como que nosotros conocemos hoy en día. Cristo vino a sacrificarse por nosotros. Y si Cristo, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro amo que vino a liberarnos, quien compró con su sangre nuestra salvación, no hizo esto, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora nosotros tenemos un gran desafío, y el desafío está aquí. Primera de Juan capítulo 2, versículo número 6. Dice la Biblia: el que dice que permanece en Él, ¿qué más? Debe andar como Él anduvo. El que dice que cree en Cristo, que le obedece, debe ser como Cristo. Por eso cuando Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, no solamente se está refiriendo a que Él es el único puente para llegar a Dios. También Él es el modo de vida que nosotros debemos adoptar, el estilo de vida que nosotros debemos adoptar para agradar a nuestro Dios. Perdón. Y también para llevar adelante el Evangelio. ¿Estás dispuesto a servir a los demás como Cristo sirvió? Es la pregunta que se impone. ¿Estás dispuesto a servir a Cristo, a servir a los demás como Cristo lo hizo? ¿Estás dispuesto a dejar a un lado el orgullo, los sentimientos, las costumbres humanas, por humillante que muchas veces parezcan, para honrar a tu Salvador y tu Rey? Esto es muy importante, este interrogante es muy importante que nosotros tratemos de responderla en esta mañana, hermanos. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer lo que Cristo nos manda hacer? Cristo lo hizo, nos dio el ejemplo. Así que hemos visto, acabamos de ver ahora mismo, que debemos humillarnos para servir a nuestros hermanos. La unidad se fortalece cuando aprendemos a servir con humildad. Y vimos anteriormente que es importante conocer quiénes somos. Vayamos entonces a la tercera clave: observar con misericordia la necesidad de los demás. Vamos a leer el versículo número 6 al versículo número 11 de Juan capítulo 13.
Dice así la palabra de Dios. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Imagínense aquella escena. Jesús comienza a lavar los pies a todos los discípulos, le toca el turno a Pedro, y cuando se acerca a Pedro que tenía una personalidad sanguínea, impulsiva, que muchas veces respondía antes de oír. En la mañana hablamos acerca de debemos primeramente escuchar y después responder. Lo vimos en la mañana de hoy. Pedro tenía esta personalidad, era una persona impetuosa. Le dice, ¿tú me lavas los pies? Asombrado, porque esto es una contradicción para Pedro. ¿Cómo siendo tú la persona de más categoría, de más autoridad en esta habitación, vas a venir a mí a lavarme los pies? Recuerden que Pedro fue el discípulo que le dijo al Señor, ¿a quién iremos si tú solamente tienes palabras de vida? Cuando Cristo le dijo, ¿ustedes también se van a ir como los demás? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y luego le dice más adelante, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida, Señor? Pedro sabía quién era Cristo. Por eso le dice, ¿tú me vas a lavar los pies? Entonces, respondiendo Jesús le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo comprendes, mas lo entenderás después. Tú quizás no entiendas esto ahora, Pedro, pero más adelante tú lo vas a entender. Tú simplemente estate quieto, sométete. Y muchas veces nos pasa a nosotros en la vida, que no entendemos lo que nos pasa. ¿Por qué sucede? Porque acontecen ciertas cuestiones en nuestra vida que no le encontramos una explicación lógica. Pero ¿por qué, Señor, si yo estoy aquí, si tú me has traído hasta aquí, por qué estoy pasando esto? ¿Por qué ha sucedido tal cosa? Hay muchos ejemplos que podemos hablar, cosas que no podemos entender. Pero Dios nos manda ¿a qué? A estar tranquilos, a estar en paz y a confiar en Él. Lo que tú no entiendes ahora, más adelante lo vas a entender. Pero miren cuál fue la respuesta de Pedro. Pedro les dijo, no me lavarán los pies jamás. Acuérdense que Pedro era así, ¿entienden? Tenía ese carácter impulsivo. Un carácter que muchas veces tú y yo también poseemos. Un carácter que nos lleva muchas veces a tropezarnos, a desobedecer a Dios, que trae sufrimiento sobre nosotros, que trae angustia, porque no confiamos y no descansamos en Cristo. Entonces Jesús le responde y le dice, si yo no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le puso mala la cosa a Pedro, porque Pedro sabía que tenía que estar sí o sí al lado de Cristo. Como el salmista, es mejor estar un día en tus atrios que no mil fuera de ellos. Pedro sabía que tenía que estar al lado de él como Jacob, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Hasta que no me bendigas, no te suelto. Pero ahora Jesús se la estaba poniendo difícil. Si yo no te lavo a ti los pies, tú no puedes tener parte conmigo. No puedes estar a mi lado. Entonces, le dijo Simón Pedro, miren qué interesante. Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Pedro va de lo sublime a lo ridículo. Primero no quería que le lavara los pies, ahora quiere que como se le puso fea la cosa, dijo, ahora quiero que me laves completo. Ahora quiero que me bañes. Pero miren qué interesante, y yo quiero detallar la primera parte del verso número 10 porque nos da una gran enseñanza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Cuando uno estudia profundamente este texto y se va al idioma original, el griego koiné, que fue el idioma con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, se encuentra que la palabra lavado es diferente a la segunda palabra que aparece también, lavarse, que significa limpieza. Porque la palabra lavado de cuerpo entero significa un lavado en el idioma original entero, una limpieza profunda. En el sentido espiritual significa que la sangre de Cristo ha sido derramada sobre él y que ha caído en esa sangre de Cristo. Ese es el lavado del cuerpo entero. Y nosotros sabemos que la Biblia nos enseña que no tenemos que arrepentirnos por segunda vez, que no tenemos que creer en el sacrificio de Cristo por segunda vez, que una vez es suficiente y para siempre, porque Cristo no va a venir nuevamente a sacrificarse por nosotros porque ya lo hizo. Por tanto, una vez que nosotros creemos en Cristo, dice la Biblia, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
de una vez y para siempre. Pero la segunda palabra que se refiere a lavarse los pies significa un lavado parcial, no a un lavado entero, sino a un lavado parcial, como tenían que hacer en aquel contexto. Los israelitas tenían que venir a la casa y lavarse los pies de la suciedad del camino, ¿verdad? De la misma manera, esto nos enseña a nosotros que una vez que hemos conocido a Cristo, necesitamos continuamente venir delante de Dios en arrepentimiento y fe por los errores que cometemos todos los días. Porque todos los días vamos a cometer pecado. Dios nos ve limpios a través del sacrificio de Cristo, porque es una cortina. La sangre de Cristo hace que Dios nos vea a nosotros blancos como Él. Pero tú y yo sabemos que nosotros, y Dios también, que tú y yo no somos blancos, que no somos transparentes, que tenemos pecado. Porque cuántas cosas malas no pensamos, cuántas cosas que debemos hacer no hacemos, cuántas cosas que no debemos hacer hacemos. Y eso es pecado. Y en este mundo, mientras estemos de este lado de este mundo, del cielo, vamos a estar en un proceso que la Biblia llama santificación. Y en ese proceso Dios nos enseña a través de su palabra, Primera de Juan capítulo 12, versículo número 13, Primera de Juan 1, 8 y 9 nos enseña que nosotros tenemos que venir todos los días delante de Dios reconociendo que hemos pecado, pidiéndole perdón por nuestros pecados. Dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, Primera de Juan 1, del 8 al 9, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere que todos los días nosotros vengamos a decirle, Señor, perdóname por las cosas malas que he hecho, por las cosas buenas que no he hecho. Porque de esa manera nosotros entramos en la santificación y Dios comienza a darnos conciencia de nuestro pecado y comienza a quitar nuestra naturaleza pecaminosa, inmunda, y cambiarla por la naturaleza de Cristo. Nos dijo en el Antiguo Testamento el profeta, y quitaré de vuestro corazón, de vuestro pecho, vuestro corazón de piedra, y pondré en él un corazón de carne que sea capaz de obedecerme y adorarme. Eso pasa en la santificación. Así que hemos visto un tema muy interesante. La pregunta es, ¿has sido lavado por la sangre de Jesucristo? ¿Ya tú crees en Jesucristo? Si tú no crees en Jesucristo, yo quiero que tú sepas en esta mañana, quizás los que me están viendo a través del internet, o quizás alguno acá, que esta es la pregunta más importante de tu vida. ¿Has sido lavado por la sangre del sacrificio de Jesucristo? Si tú no has sido lavado por la sangre del sacrificio de Jesucristo, es importante que tú hoy aceptes a Cristo, aceptes su sacrificio y reconozcas que eres un hombre pecador, que estás condenado por ese pecado a vivir eternamente en un lugar de condenación y a vivir en este mundo sin su ayuda. No importa que vivas en Estados Unidos o que vivas en Francia o que vivas en el mejor país del mundo. No importa que sea la persona más pudiente, más rica. No importa que sea la persona más humilde, más pobre. No importa que tengas el pasaporte con más entradas en cualquier parte del mundo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Porque dice la Biblia que un hombre viva muchos años, tenga en ellos mucho gozo en los días de la tiniebla, será mayor. Y la Biblia nos enseña que vivir de este lado del cielo sin Cristo es vivir un infierno en la tierra. Lo vemos en las noticias. Tanto desarrollo, tanta bondad que trae la tecnología al hombre. Y hay tanta guerra, y tanta infelicidad, tanta infidelidad, tanto destrozo, tantos problemas entre la familia, entre los amigos. ¿Por qué? Por culpa del pecado. Necesitas mirar a Cristo. Cristo dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Ese es el mensaje que la Iglesia de Cristo proclama hoy en día. Arrepiéntete, cambia de rumbo, reconoce que eres pecador y que necesitas de Cristo y cree en Él, obedécele.
vienes cada día delante de Él, tú que eres cristiano, a limpiar tus pies. No se acaba con conocer a Cristo, es lo más importante. Pero a partir de ahí viene una carrera. Y esa carrera no termina hasta que no nos vayamos de este mundo. Lo decía el apóstol Pablo. He corrido mi carrera, ¿verdad? He ganado la batalla, que me queda ahora la corona. Entonces Dios quiere que nosotros corramos esta carrera de su mano, viniendo todos los días delante de Él en arrepentimiento y fe, para que Él nos declare lo que tenemos que cambiar. Entonces, ¿qué hemos visto ahora mismo? Acabamos de ver que debemos observar con misericordia la necesidad de los demás. Cristo observó con misericordia la necesidad que tenían ellos de ser limpiados, y fue allí y los limpió. Tú y yo debemos observar con misericordia la necesidad de los demás, porque la unidad crece cuando tratamos las debilidades ajenas con misericordia y no con condenación. Entonces entramos a nuestra última clave de 4, que dice así: actuar con amor y con obediencia. Dice así la palabra de Dios, versículo 12 al versículo número 17. Así que, después que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, imagínense esta escena: ¿sabéis qué os he hecho? ¿Tienen conciencia ustedes de lo que yo acabo de hacer? Le está diciendo el Señor Jesús. ¿Tienen discernimiento espiritual del hecho que yo acabo de acometer? ¿Sabéis qué os he hecho? ¿Qué os he hecho? Vosotros me llamáis maestros y Señor, y bien, decid bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Se explica por sí mismo. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Y me voy a detener aquí un momento. Jesús está enseñando que nosotros debemos seguir su ejemplo. Que no nos podemos creer cosas. Hay personas que se creen cosas, que son creyentes, que se creen cosas, porque han logrado determinadas cosas en la vida. Comenzamos diciendo en esta mañana que todo cuanto hemos logrado ha sido por la bondad de Dios, por su misericordia. Así que nosotros tenemos que reconocer esta gran verdad, y si Cristo lo ha hecho, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Y miren qué bonito el versículo número 17. Si sabéis estas cosas, ¿qué está diciendo Jesús? Si conocen mi palabra, para conocer la palabra hay que leerla, hay que estudiarla, hay que escucharla, hay que venir a la iglesia, hay que ir al estudio bíblico, hay que tratar de venir a la escuela dominical, hay que leer la Biblia en la casa. Bienaventurados seréis, bendecidos seréis, si las hicieres. No basta con conocerla, está diciendo Jesús, para ser bienaventurado. ¿Qué más hay que hacer? Hay que obedecerla. ¿Estás dispuesto a hacer lo que Jesús te manda hacer? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Dios nos manda hacer? ¿Qué hemos visto en la mañana de hoy? Hemos visto 4 claves para mantener la unidad. Vimos en primer lugar que debemos saber quién eres, saber quién soy, conocer nuestra identidad. El que conoce su identidad en Cristo puede vivir en humildad y en unidad. Llévate esa idea clara. El que conoce su identidad no tiene que demostrarle a nadie nada, porque sabe quién es, de dónde viene, a dónde va y con qué cuenta. Debes humillarte para servir a tus hermanos. La unidad se fortalece cuando servimos con humildad y no con orgullo. Porque Dios, ¿qué hace? Desecha a los orgullosos y bendice a los humildes. Obedecer con misericordia la necesidad, observar con misericordia la necesidad de los demás. Debemos ser como Cristo.
que observó con misericordia la necesidad que tenían sus discípulos, las necesidades ajenas. No podemos ser egoístas y nunca con condenación. Y por último, actuar con amor y obediencia. La verdadera unidad se mantiene cuando vivimos el ejemplo de Cristo, cuando somos como Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por este pasaje extraordinario que tú, Señor, nos has regalado en tu palabra. Gracias porque tú eres la verdad, tú eres la vida. Gracias porque tu palabra nos revela la verdad. Señor, revela que somos pecadores, que somos indignos y que tú eres santo. Y revela que necesitamos de ti, Señor. Revela que además tenemos que aprender a servirte en unidad, en humildad. Permite que tu iglesia, Señor, se comprometa a servirte en unidad, Señor. Ese fue el legado que tú le dejaste a tus discípulos. Y es el legado que les dejas y la encomienda que les dejas a la iglesia de hoy. Para que tu nombre sea glorificado, tu palabra sea expuesta. Y aquellas personas que no te conozcan puedan venir a tu conocimiento, Señor. Te glorificamos y te pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Invitamos al grupo de alabanza. Hermanos, qué bonita palabra, qué bonita enseñanza. La hermana Mayelín no está con nosotros, está cuidando con los niños. Entonces le iba a decir al hermano Jorge Ernesto que nos ayudara a cantar, pero está con la garganta mal. Entonces, Pero es que tuvimos una clase en la mañana. no pasa nada. No. Esta canción que vamos a cantar ahora es una canción muy conocida, es La Bondad de Dios. Entonces, le voy a pedir a todos, por favor, que nos paremos y que adoremos al Señor todos juntos. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien.
bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Bueno, hermano. Gracias a Dios por este tiempo tan especial. Vamos a tener ahora recogida de los diezmos y las ofrendas. Esto es un privilegio para la iglesia. Las visitas no tienen por qué sentirse obligadas a ofrendar. Si lo quieren hacer, pues